Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su compañía. Nosotros continuamos con más desde el primer poder de la República. Hemos invitado a nuestro set de entrevistas a la diputada Catalina Montero, quien es una abanderada acá en la Asamblea de temas para trabajar en favor de las personas con discapacidad y vulnerables de nuestro país. Hoy, precisamente que se celebra a nivel internacional el Día del Autismo. Buenas tardes, doña Catalina, muchísimas gracias por su compañía. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La hemos invitado con el fin de que hablemos un poquito de esta población. Semanas atrás, el Día Internacional del Síndrome de Down, hoy del autismo, ese tema que a veces no se publicita demasiado en los medios, pero que silenciosamente hay quienes trabajan como hormiguitas, y una de ellas es usted, doña Catalina, para que nos comente qué ha podido ejecutar desde la Asamblea Legislativa. Sí, bueno, estoy en la Comisión de Discapacidad de Adulto Mayor, lo cual me complace mucho porque desde ahí hemos podido emprender e impulsar proyectos que son importantísimos para la población con discapacidad, para la población adulta mayor y para la población joven, niñez y adolescente. Entonces, desde ahí hemos estado trabajando, el despacho también ha estado muy activo desde el 1 de mayo de 2018. El 29 de mayo presentamos nuestro primer proyecto a despacho, que es la adición del capítulo de acceso a la justicia de la Ley 7600. Es un componente importantísimo para poder hacer efectivo ese derecho al acceso a la justicia y generar los mecanismos y los apoyos que personas con cualquier tipo de discapacidad requieran para poder hacer uso de todos los servicios que ofrece la Administración de Justicia. Era un vacío que tenía esta ley y logramos concretarlo y va por muy buen camino. Está en plenario, fue uno de los proyectos convocados, ha sido muy consultado, se le hicieron muchas mejoras, hemos tenido tiempo de madurarlo mucho y de recibir toda esa realimentación de la población, de las organizaciones y de entidades competentes. Entonces ese va por muy buen camino. Hay otro proyecto importantísimo que es... Disculpe, doña Catalina, sí. ¿Cuál es el objetivo de la iniciativa? El objetivo de la iniciativa es complementar la Ley 7600, que es una ley de protección de derechos que operacionaliza justamente derechos, es muy instrumental desde ese punto de vista, y en el caso del capítulo de acceso a la justicia, instrumentaliza mecanismos y apoyos requeridos por personas con discapacidad. Lenguaje accesible, documentos en formatos accesibles, lengua de señas costarricense, que las personas tengan una muy buena orientación de parte de las instituciones competentes a la hora de accesar los servicios de la Administración de la Justicia, etc. Entonces, vieras que ese está muy bonito, es un proyecto que me gusta mucho y creo que va a ser de muchísima utilidad, sobre todo en el respaldo, en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Bien, continuamos. El otro que le mencionaba es el de la incorporación del deporte paralímpico en la ley del ICODER. La ley del ICODER nos habla hoy del deporte olímpico, genera una serie de apoyos, de mecanismos de participación y representación nacional e internacional, pero es para las personas que practican deporte olímpico, pero las personas con discapacidad que practican deportes de alto impacto o alto rendimiento no tienen cabida ahí. Entonces se crea todo un capítulo de deporte paralímpico para equiparar las oportunidades de las personas que no tienen discapacidad con las personas que no tienen discapacidad. Entonces ahí se crea ese deporte paralímpico para que tengan igual acceso a los recursos, acceso a la representación,
acceso al financiamiento de esa participación internacional tan importante, porque no todo el mundo tiene los medios, los recursos para poder ir a participar en unas olimpiadas o en unos juegos internacionales. Entonces desde ahí el deporte paralímpico, desde el ICODER, es posible hacer abrir ese espacio, esa oportunidad para que personas que practican estos deportes de alto rendimiento puedan también beneficiarse de estos recursos, pero además abrimos otro capítulo para otros deportes, el deporte adaptado, por ejemplo, olimpiadas especiales, estaría también ahí representado en esa ley del ICODER, y otro tipo de deportes que no satisfacen la categoría de ese deporte de alto rendimiento, pero también estaría favoreciéndose desde esta ley del ICODER con este proyecto. Y ahí lo estamos impulsando con mucho apoyo de la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor. Tantas medallas que nos han traído los muchachos, precisamente ayer se les hacía aquí un homenaje. Eso es importantísimo porque es en serio, o sea, ellos tienen que ir a competir, compiten en aguas abiertas, compiten en piscinas olímpicas, compiten en carreras, o sea, hay una cantidad importante de deportes en los que compiten y tienen que esforzarse, igual que un deportista de alto rendimiento, tiene que prepararse físicamente, emocionalmente, alimentarse bien, o sea, tener una disposición para la competencia, para poder lograr ese medallero que nos traen, ¿verdad? Porque sí, cada vez que salen dejan el país en alto, ¿verdad? Ponen al país en alto. A veces son más valientes que nosotros, ¿verdad? Más ordenados y más disciplinados. Bueno, claro, o sea, para poder participar en cualquier competencia de estas, de cualquiera de estas categorías, lo esencial es la disciplina, la disposición, el esfuerzo personal. Así es. Y en la mayoría de los casos un esfuerzo familiar. Así es, doña Catalina. ¿Y otro proyecto también que mencionaba usted sobre el autismo? Sí, hay un proyecto que fue presentado hace varios años por el exdiputado Ronnie Monge, y muy a propósito de esta celebración del día de hoy sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Este proyecto es Ley para la Protección y el Desarrollo de Oportunidades para Personas con Trastornos del Espectro Autista. Viera qué importante es este proyecto y poder avanzar, está en plenario en este momento, tenemos que acercarlo más a su aprobación de un primer debate, porque son muchas las personas y las familias que se enfrentan todos los días con la condición del espectro autista. El espectro autista es un conjunto de trastornos que puede presentar una persona en la comunicación o en las interacciones sociales. Y hay una gama, ¿verdad? Esa condición genera una gama de características, y entonces aquí lo que se trata con este proyecto es que se puedan abrir oportunidades en salud, en educación, en trabajo, en formación superior, porque algunas personas con los apoyos pueden llegar también a ser profesionales, a tener una carrera, a tener un trabajo en el nivel profesional o en el nivel técnico. Pero fundamentalmente necesitamos afinar en este país los servicios en salud y en educación para poder crear y desarrollar las habilidades y las oportunidades que esta población requiere. Primero porque se necesita un diagnóstico muy temprano, para poder definir cuáles son los requerimientos en salud y en educación, en estimulación, para poder orientar a la familia desde edades muy tempranas, de manera que estas personas tengan un desarrollo adecuado, puedan desarrollar todo su potencial, porque si no es así,
no lo vamos a lograr y no lo hemos logrado en muchas personas, lamentablemente. Entonces, esta ley viene a impulsar esas posibilidades que tenemos en nuestras instituciones, pero que tienen que enfocarse a dar esa atención especializada con los apoyos que se requieren, el diagnóstico temprano, activar los protocolos, porque no es lo mismo que un niño que no tiene autismo asista a un servicio de salud a uno que sí lo tenga. Entonces se requiere activar un protocolo específico para poder atender a esta persona y que todo el personal de salud sepa a qué nos estamos refiriendo, o sea, cómo es que se atiende, cómo podemos abordar sus necesidades, cómo podemos comunicarnos con esta persona, ¿verdad?, que tiene en la mayoría de las situaciones un trastorno de comunicación y de interacción. Entonces, esto hay que hacerlo desde edades muy tempranas, y uno de los primeros que tienen que accionar es el sistema de salud, son los servicios de salud. Entonces, este proyecto, que desde mi punto de vista está muy bien planteado porque recoge muchas de esas necesidades, me parece que tiene los elementos necesarios, ¿verdad?, para poder brindarle esas oportunidades, las posibilidades de integración, de inclusión a la sociedad y también de educación a la sociedad, porque no solamente es brindarle esos apoyos a la persona y a la familia, sino que también cómo hacemos conciencia en la sociedad, en los servicios, de que esta persona que tiene esta particularidad necesita de una atención específica, claro, y que si actúa de una manera determinada, yo tengo que entender un poquito cómo puedo apoyarla o atenderla en ese servicio. ¿De eso será el éxito cuando sea un adulto entonces, doña Catalina? Depende, vea, el desarrollo de las personas depende de todos esos apoyos y de todos esos requerimientos que se nos plantean desde la edad temprana. Eso pasa con todas las personas, pero aquí particularmente con esta población hay que actuar de una manera muy rápida, y con otras discapacidades también, porque estamos hablando de derechos. Estamos hablando del derecho a la salud, del derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho al transporte. Vea qué importante el transporte. Generalmente los papás y las mamás de esta población tienen que gastar una fortuna en transporte. O sea, no pueden prescindir muchas veces de tener un vehículo, aunque sea usado, porque llega un momento que es difícil poder utilizar un servicio público, justamente porque no entendemos como sociedad este trastorno de autismo, ¿verdad?, de espectro autista. Así es, doña Catalina, le deseamos muchos éxitos en su trabajo y le agradecemos también por habernos rendido cuentas al respecto de este tema. Nosotros vamos con tomas del plenario, ya casi inicia la sesión, así es que manténgase con la televisión legislativa. Buenas tardes.